El otoño había llegado a Madrid tiñendo los árboles del Parque del Retiro con pinceladas de ocre y carmesí. Pero para Isabela Soler, cada estación era un eco gris de la primavera perdida de 1984. A sus 64 años, el tiempo había grabado en su rostro la cartografía de una tristeza perenne. Las líneas alrededor de sus ojos no solo eran testigos de las décadas vividas, sino de las lágrimas incontables que habían surcado su piel. Su apartamento en la calle Serrano, antaño lleno de risas y sueños, ahora era un santuario silencioso de recuerdos, un mausoleo donde el eco de unas risas infantiles que nunca llegaron a florecer resonaba en cada rincón. 30 años, 3 décadas desde que Carlos, Mateo y Sofía, sus trillizos recién nacidos, fueron arrancados de su lado en la clínica San Patricio. Un instante bastó para que la alegría más pura se transformara en la pesadilla más desgarradora. La investigación oficial, torpe y falta de recursos en aquella España convulsa de los 80, concluyó con un encogimiento de hombros colectivo, un secuestro sin rastro, sin petición de rescate, sin culpables. Se desvanecieron como humo, dejando tras de sí un vacío que ni el amor incondicional de su difunto esposo, Javier, ni el paso implacable de los años habían logrado llenar. Aquel martes de octubre de 2014, amaneció con un cielo plomizo que reflejaba el estado de ánimo habitual de Isabela. Se movía por el apartamento con la lentitud de quien carga un peso invisible. Preparó su café matutino, el aroma amargo llenando la cocina, y se sentó junto a la ventana, observando la vida pasar en la calle, ajena, indiferente a su dolor enquistado. Hoy era uno de esos días en los que la ausencia se sentía más punzante, un aniversario tácito marcado en el calendario de su alma. Decidió que era hora de enfrentarse una vez más a las cajas apiladas en el pequeño estudio que Javier había utilizado. Eran los restos de una vida compartida, y entre ellos, los pocos vestigios de la existencia efímera de sus hijos. Con un suspiro tembloroso, abrió la primera caja. Ropita de bebé doblada con esmero, patucos tejidos con ilusión, un sonajero que nunca sonó en manos pequeñas. Cada objeto era una punzada. Javier había sido el encargado de guardar estas cosas. Ella no había tenido fuerzas entonces, ni casi nunca después. Él había sido su ancla, su roca, hasta que una enfermedad cruel se lo llevó 5 años atrás, sumiéndola en una nueva capa de soledad. Pasó la mañana entre polvo y melancolía. Fue en la tercera caja, bajo una pila de antiguos documentos de Javier, facturas, cartas del banco, borradores de sus proyectos de arquitectura, donde encontró algo inesperado, un viejo diario de tapas de cuero oscuro, uno que él solía usar para sus anotaciones más personales. Isabela lo acarició, sintiendo la textura familiar bajo sus dedos. Javier nunca le había ocultado nada, o eso creía ella. Con una mezcla de curiosidad y respeto por su intimidad, lo abrió. Las primeras páginas estaban llenas de la caligrafía elegante de Javier, reflexiones sobre su trabajo, sobre la vida, sobre ella. Sonrió con tristeza. Pero al llegar a las entradas fechadas en los meses posteriores a la desaparición de los niños, notó un cambio. La letra se volvía más tensa, casi febril, y entonces, entre 2 páginas casi pegadas por el tiempo, un pequeño bulto, con sumo cuidado. Isabela separó las hojas. Era una fotografía de sus bebés, los 3, acurrucados juntos en una cunita de hospital, envueltos en mantas blancas. Carlos, con su ceño ligeramente fruncido, incluso dormido. Mateo, con una expresión serena, y la pequeña Sofía, un capullito frágil entre sus hermanos. Isabela sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Conocía cada foto que les habían hecho en sus escasos 3 días de vida, cada ángulo, cada instante capturado. Pero esta era diferente, ligeramente diferente. El ángulo era distinto. La luz parecía incidir de otra manera. Era una que nunca había visto. El corazón le martillaba el pecho con una violencia olvidada. Le temblaban las manos mientras le daba la vuelta. En el reverso amarillento, unas palabras escritas con tinta azul, casi desvaída, pero legibles. No era la letra de Javier. Era una caligrafía apresurada, casi un garabato. Ellos merecen la verdad. Busca el origen. Debajo de la frase, un pequeño dibujo.
Un símbolo extraño, un círculo con 3 líneas onduladas en su interior, cruzadas por una flecha vertical que apuntaba hacia abajo. Isabela se quedó sin aliento. ¿Qué significaba aquello? ¿El origen de qué? ¿Y quién había escrito esa nota? ¿Cómo había llegado esa foto, esa nota, al diario de Javier? ¿Lo sabía él? Sí lo sabía. Porque nunca le dijo nada. Las preguntas se agolpaban en su mente como una tormenta furiosa, barriendo la apatía y el letargo que la habían consumido durante años. Un torbellino de imágenes la transportó de nuevo a 1984. La alegría desbordante al saber que esperaba trillizos después de tantos intentos. El parto complicado pero exitoso. Ver sus caritas por primera vez, sentir sus pequeños cuerpos contra el suyo. Y luego, la mañana fatídica. Ella aún se recuperaba en la habitación del hospital. Javier había ido a la cafetería. Una enfermera, una que no recordaba haber visto antes, le dijo que se llevaban a los niños para una revisión rutinaria con el pediatra jefe. Confió. ¿Por qué no iba a hacerlo? Flashback. Hospital Clínica San Patricio, abril 1984. Isabela sonreía desde la cama, agotada pero feliz. Javier le sostenía la mano. «Son perfectos, mi amor», susurró él, con los ojos brillantes. «Nuestros pequeños milagros», respondió ella, una enfermera joven, de rostro anónimo y sonrisa profesional. Entró en la habitación. «Doña Isabela, don Javier, voy a llevar a los pequeños a la consulta del doctor Ramírez para su revisión. Es un procedimiento estándar». Isabela sintió una punzada de ansiedad. ¿No puede esperar a que yo esté más recuperada para acompañarlos? Es mejor ahora, señora. Así no interrumpimos su descanso más tarde. El doctor tiene una ventana ahora mismo, dijo la enfermera con amabilidad ensayada. Volverán en un instante. Javier apretó suavemente la mano de Isabela. Estarán bien, cariño. Es aquí mismo, en el hospital. Isabela asintió, tratando de disipar su inquietud. Vio cómo la enfermera se llevaba las 3 cunitas rodantes. Un instante. Ese instante se convirtió en una eternidad. Pasó media hora, luego 1 hora. La inquietud de Isabela creció hasta convertirse en pánico. Javier fue a preguntar. Volvió pálido como el papel. Nadie sabe nada. El doctor Ramírez dice que no tenía ninguna revisión programada con ellos hoy. La enfermera. Nadie parece haberla visto. El mundo de Isabela se derrumbó. Gritos, confusión. La llegada de la policía, caras serias, preguntas repetitivas. La búsqueda desesperada por los pasillos del hospital. Cada rincón, cada armario. Nada. Como si se los hubiera tragado la tierra. Los días siguientes fueron una tortura de esperanza agónica y desesperación creciente. Los medios de comunicación se hicieron eco brevemente. Luego pasaron a otras noticias. La policía investigó, interrogó, pero no encontró ni un solo hilo del que tirar. No había cámaras de seguridad fiables en aquella época. Los protocolos eran laxos. La enfermera fantasma nunca fue identificada. Fue el crimen perfecto. Fin del flashback. Ahora, 30 años después, esa fotografía, esa nota críptica, eran como una llave arrojada a su celda de desesperanza. La verdad, ¿qué verdad? El origen de sus hijos era ella, era Javier, o se refería a otra cosa. El símbolo no le decía nada. Isabela se levantó, la fotografía y el diario apretados contra su pecho. Caminó por el apartamento, sus pasos ahora más firmes, una energía febril recorriendo sus venas. Ya no era solo la guardiana de un dolor sagrado, era la depositaria de un misterio, de una promesa tardía. Miró el retrato de Javier sobre la chimenea. Su sonrisa amable, sus ojos comprensivos. ¿Por qué? Javier, ¿por qué te guardaste esto? ¿Tenías miedo? ¿O estabas investigando por tu cuenta, en silencio, para protegerme? La ausencia de respuestas de su amado esposo era un nuevo tipo de dolor, pero se superponía con una determinación incipiente. La tarde caía sobre Madrid. Las luces de la ciudad comenzaban a encenderse, creando un tapiz brillante contra el cielo cada vez más oscuro. Para Isabela, sin embargo, una luz diferente acababa de prenderse en la oscuridad de su alma. Una luz frágil,
incierta, pero lo suficientemente potente como para guiarla hacia un camino que creía cerrado para siempre. Ya no se trataba solo de llorar su pérdida, se trataba de entenderla, de descubrir qué pasó realmente con Carlos, Mateo y Sofía. La nota decía, merecen la verdad, y ella, su madre, se la daría, costase lo que costase. 30 años de espera habían terminado. Una nueva espera, la espera de respuestas, acababa de comenzar. El miedo, que siempre había sido una sombra compañera, seguía ahí, pero ahora se mezclaba con una furia fría y una resolución inquebrantable. Cogió su abrigo. Por primera vez en mucho tiempo. No sabía exactamente a dónde iba, pero sabía que tenía que moverse, que actuar. La fotografía y la nota eran el primer paso, el origen. Tenía que encontrar el origen, y ese símbolo era la clave. Antes de salir, se detuvo frente a un pequeño baúl donde guardaba los únicos recuerdos físicos de sus hijos que la policía les devolvió del hospital, las pulseras de identificación con sus nombres. Carlos Soler, Mateo Soler, Sofía Soler. Las tomó en sus manos, los pequeños trozos de plástico ahora investidos de un nuevo significado, de una nueva promesa. Voy a encontraros, susurró a la nada, o quizás a ellos, allá donde estuvieran. Voy a saber qué os pasó, os lo juro. La puerta del apartamento se cerró tras ella, dejando atrás el santuario de la pena y adentrándose en la incertidumbre de una búsqueda que la consumiría por completo. La pesadilla no había terminado, simplemente había cambiado de forma, transformándose en un desafío, en una última y desesperada misión. La noche madrileña la recibió, fría e indiferente, sin saber que una madre coraje acababa de despertar. La noche anterior apenas había dormido. La imagen de la fotografía, las palabras enigmáticas y el extraño símbolo se habían arremolinado en su mente, impidiéndole el descanso. Al amanecer, con los primeros rayos de un sol pálido filtrándose por las persianas, Isabela ya estaba en pie, una determinación férrea anidada en su pecho. El dolor seguía allí, una corriente subterránea y constante, pero ahora estaba acompañado por una nueva urgencia, una misión que le daba un propósito más allá del luto. Su primer objetivo era el símbolo, aquel círculo con 3 líneas onduladas y una flecha. Lo había dibujado una y otra vez en un bloc de notas, tratando de encontrarle algún sentido, alguna asociación. En la era de Internet, su primera incursión fue a través del viejo ordenador de Javier. Tecleó descripciones vagas en el buscador símbolo, círculo 3 ondas flecha, símbolos antiguos, protección infantil, iconografía secreta. Los resultados eran un mare magnum de información inconexa desde símbolos alquímicos hasta logos de empresas modernas, pasando por arte tribal. Nada que resonara, nada que encajara. Decidió que necesitaba un enfoque más metódico, más humano. Recordó que Javier solía decir que los libros antiguos guardaban secretos que la red nunca podría desvelar por completo. Se dirigió a la Biblioteca Nacional, un edificio imponente que siempre le había infundido respeto. Pasó horas en la sección de heráldica, simbología y sociedades secretas, hojeando volúmenes polvorientos, sus ojos rastreando cada página con una concentración feroz. El personal, al principio curioso por sus peticiones específicas y su evidente angustia, intentó ayudar, pero el símbolo no aparecía en ninguno de sus catálogos habituales. Era frustrante, como buscar una aguja en un pajar infinito. Mientras tanto, la frase «busca el origen» seguía resonando. ¿El origen de qué? ¿De la foto? ¿De sus hijos? ¿Del secuestro? Si la foto era auténtica y no una cruel burla, alguien cercano al evento, o al menos con conocimiento de él, la había colocado en el diario de Javier. Su siguiente paso fue contactar al detective que había llevado el caso originalmente, un hombre llamado Armando Herrera. Según sus últimos datos, Herrera se había jubilado hacía más de una década. Encontrar su paradero actual le llevó casi un día entero de llamadas a antiguos colegas, a la Asociación de Policías Retirados. Finalmente, consiguió un número de teléfono y una dirección en un pequeño pueblo de la Sierra de Guadarrama. Herrera la recibió en una casita rústica, rodeado de un jardín sorprendentemente bien cuidado. El tiempo no había sido amable con él. Su espalda estaba encorvada y su mirada cansada, pero sus ojos, de un azul penetrante,
Aún conservaban una chispa de la agudeza de antaño. Al principio, cuando Isabela le explicó el motivo de su visita y le mostró la fotografía y la nota, la expresión de Herrera fue de escepticismo cortés. «Doña Isabela», dijo con voz grave, después de examinar la foto con una lupa que extrajo de un cajón, «han pasado 30 años. Reabrir heridas así, no sé si es lo más prudente». «No se trata de prudencia, señor Herrera», replicó Isabela, su voz firme a pesar del temblor en sus manos. «Se trata de la verdad. Mis hijos la merecen, y yo también. Esta foto, esta nota, es algo nuevo. Javier nunca me la mostró. Alguien la puso ahí». Le relató cómo la encontró, el impacto que le causó. Herrera escuchó pacientemente, asintiendo de vez en cuando. Devolvió la foto a Isabela. «El caso se cerró por falta de pruebas. Usted lo sabe. Fue uno de los más frustrantes de mi carrera», admitió, con un deje de amargura. «Una enfermera fantasma, ningún testigo fiable, ninguna petición de rescate. Era como si se los hubiera tragado la tierra». Recordaba los detalles con una claridad que sorprendió a Isabela. «Revisamos todo, absolutamente todo. El personal del hospital, los registros. Nada». «¿Pero nunca sospechó de algo más organizado?», preguntó Isabela, mostrándole el dibujo del símbolo. «¿Nunca vio esto antes?». Herrera observó el símbolo detenidamente. Entrecerró los ojos. «No, no lo recuerdo. En aquellos años 80, España era un hervidero. Había mucha agitación, muchos cambios. Surgían organizaciones de todo tipo, algunas benéficas, otras no tanto. Pero esto», negó con la cabeza, «no me suena de nada relacionado con su caso». Aunque hizo una pausa, pensativo. «Hubo rumores en aquellos tiempos, cosas que nunca pudimos probar, sobre una red que facilitaba adopciones irregulares. Niños que desaparecían de maternidades o de familias desestructuradas y acababan en manos de parejas adineradas, a menudo del extranjero, que no podían tener hijos. Pero eran solo eso, rumores. Nunca encontramos un vínculo concreto». «Adopciones irregulares». La frase golpeó a Isabela con la fuerza de un puñetazo. ¿Era posible que sus hijos no hubieran sido secuestrados en el sentido tradicional, sino vendidos? La idea era monstruosa, casi más dolorosa que la incertidumbre. «¿Cómo podría averiguar más sobre esas redes?», preguntó, la voz apenas un susurro. Herrera suspiró. «Sería muy difícil ahora. Muchas de esas tramas, si existieron, estarían profundamente enterradas. Los implicados, si aún viven, guardarían silencio. Los registros, si los hubo, habrían desaparecido». Sin embargo, al ver la desesperación en los ojos de Isabela, algo en su viejo corazón de policía se conmovió. «Mire, déjeme hacer algunas llamadas. Tengo algunos contactos, gente que quizás recuerde algo, algún detalle sobre símbolos usados por ciertas organizaciones en el sector sanitario de la época. No le prometo nada, pero…». Isabela sintió una oleada de gratitud. «Gracias, señor Herrera. Significaría mucho para mí». Mientras Herrera removía sus viejos contactos, Isabela decidió buscar a alguna de las enfermeras que trabajaron en la Clínica San Patricio en abril de 1984. Obtener una lista del personal de entonces fue otro desafío. El hospital había cambiado de administración varias veces. Los archivos antiguos estaban mal conservados. Finalmente, a través de un favor personal conseguido por una amiga que trabajaba en la administración sanitaria actual, obtuvo una lista incompleta de nombres. Muchos ya habrían fallecido o se habrían mudado. Tras varios intentos fallidos, localizó a una tal Pilar Ramírez, una enfermera jubilada que vivía en un barrio obrero de Madrid. La mujer, ahora con 70 y tantos años, la recibió con amabilidad, aunque al principio le costó recordar los detalles de aquella época lejana. 30 años son muchos años. «Hija», dijo Pilar, sirviéndole un vaso de agua. «Pero sí, recuerdo el caso. Fue terrible. Una conmoción para todo el hospital. Nunca se supo nada, ¿verdad?». Isabela negó con la cabeza, el nudo en la garganta apretándole. Le mostró la fotografía. Pilar la miró con atención. «Sí, parecen recién nacidos de la clínica. Las mantitas eran así». Luego Isabela le enseñó el símbolo.
Los ojos de Pilar se abrieron un poco más. Lo observó durante un largo rato, frunciendo el ceño. «Este dibujo me resulta vagamente familiar», murmuró. «Más para sí misma que para Isabela. No estoy segura de dónde. Espere un momento». Se levantó con agilidad sorprendente para su edad y se dirigió a un viejo aparador. Rebuscó en un cajón y extrajo un pequeño álbum de fotos y recortes. «Cuando una es joven, guarda muchas tonterías», dijo con una sonrisa nostálgica. Hojeó las páginas amarillentas, llenas de fotos de compañeras de trabajo, alguna celebración del hospital. De repente, se detuvo en una página que contenía un folleto informativo. Era de un congreso de neonatología al que había asistido a principios de los 80. Y en la esquina inferior del folleto, muy pequeño, casi imperceptible, estaba el mismo símbolo que Isabela le había mostrado. Isabela sintió que el corazón le daba un vuelco. «Ahí está». Pilar lo miró. Luego a Isabela. «Sí, es el mismo. Este congreso estaba patrocinado por varias entidades, entre ellas una fundación. Creo que se llamaba Fundación Amparo. No era Amparo. Algo relacionado con el renacer, con la vida nueva». Frunció el ceño, esforzándose por recordar. Era una fundación que ayudaba a niños, o eso decían. Tenían programas de apoyo a maternidades, muy discretos, eso sí, conectados con gente importante. Fundación Renacer, sugirió Isabela, recordando vagamente algún titular de la época, algo que no le había llamado la atención entonces. Los ojos de Pilar se iluminaron. Sí, eso es Fundación Renacer. Tenían buena reputación, al menos en la superficie. Colaboraban con varios hospitales, ofrecían donaciones, material. Recuerdo que algunas compañeras comentaban que sus directivos eran gente muy influyente. Fundación Renacer, un nombre, una conexión. El símbolo pertenecía a una fundación supuestamente benéfica que operaba en el sector sanitario en la época en que sus hijos desaparecieron. La información de Herrera sobre las redes de adopción ilegal volvió a su mente con fuerza. Podría ser que esta fundación, bajo una fachada respetable, estuviera implicada en algo oscuro. Agradeció efusivamente a Pilar, sintiendo que por fin tenía un hilo tangible del que tirar. La visita a la enfermera había resultado ser mucho más fructífera de lo que se había atrevido a esperar. Esa misma tarde, recibió una llamada de Armando Herrera. «Isabela», dijo su voz rasposa al otro lado de la línea. «He estado preguntando. El símbolo que me enseñó, un viejo colega, especialista en delitos económicos de la época, lo ha reconocido. No estaba directamente en nuestros archivos policiales como algo criminal, pero sí lo asocia con una organización que estuvo bajo investigación extraoficial por movimientos financieros sospechosos y por estar presuntamente involucrada en el tráfico de influencias para facilitar adopciones. Adopciones muy rápidas, para familias muy poderosas y adineradas. A menudo con niños cuyo origen no estaba del todo claro». «¿Sabe el nombre de la organización?», preguntó Isabela, conteniendo la respiración. «Sí, se hacían llamar Fundación Renacer». El mundo de Isabela pareció detenerse por un instante. Dos fuentes diferentes, una enfermera y un policía retirado, apuntaban en la misma dirección: Fundación Renacer. Ya no era solo un símbolo enigmático, ahora tenía un nombre, el nombre de una entidad que podría ser la clave para desentrañar el misterio de sus hijos. Las brasas de la verdad, ocultas durante 30 años bajo capas de dolor y olvido, comenzaban a arder con una nueva intensidad. El camino que se abría ante ella era incierto y, sin duda, peligroso. Pero Isabela Soler no iba a retroceder. Por Carlos, por Mateo, por Sofía, Fundación Renacer. El nombre resonaba en la mente de Isabela como un eco ominoso, una melodía disonante en la sinfonía de su dolor. Ya no era una sombra sin forma, tenía una identidad, un punto de partida para su búsqueda desesperada. Armada con esta nueva información, se sumergió en una investigación que la llevaría por los vericuetos más oscuros de un pasado que se negaba a permanecer enterrado. Comenzó en la Hemeroteca Nacional, buceando entre microfilmes de periódicos de finales de los 70 y principios de los 80. Buscaba cualquier mención a la Fundación Renacer. Al principio, solo encontraba noticias anodinas, actos benéficos, donaciones a hospitales,
artículos que elogiaban su labor filantrópica en favor de la infancia desvalida y las madres solteras. La fundación parecía haber cultivado una imagen pública impecable, un escudo de respetabilidad que dificultaba vislumbrar cualquier cosa turbia. Sin embargo, Isabela era tenaz. Aprendió a leer entre líneas, a buscar las pequeñas fisuras en la fachada. Notó que la fundación, a pesar de su supuesta transparencia, era extremadamente discreta sobre sus directivos y sus fuentes de financiación más importantes. Los nombres que aparecían eran siempre de segundo o tercer nivel, nunca las cabezas visibles. Fue en un pequeño artículo de una revista de investigación ya desaparecida, fechado en 1985, donde encontró la primera señal de alarma real. El titular era sugerente: Las sombras de la caridad. El artículo, firmado por un tal Ricardo Vargas, hablaba de irregularidades en varias organizaciones benéficas y mencionaba de pasada a la Fundación Renacer, insinuando que detrás de su altruista fachada podrían esconderse prácticas menos nobles, como la canalización de donaciones a cambio de favores y una sospechosa facilidad para gestionar adopciones especiales. No había acusaciones directas, solo preguntas incómodas y la sugerencia de una investigación más profunda que, aparentemente, nunca se materializó. Ricardo Vargas. Ese nombre se quedó grabado en su mente. Si alguien había hurgado en el pasado de la Fundación Renacer, era él. Decidió que tenía que encontrarlo. La tarea no fue sencilla. Ricardo Vargas parecía haberse desvanecido del mundo del periodismo activo. Tras varios días de búsqueda infructuosa a través de colegios de periodistas y viejos contactos en la prensa que apenas la recordaban, una bibliotecaria de la hemeroteca, conmovida por la persistencia de Isabela, le dio una pista. Recordaba a Vargas como un hombre idealista y algo temerario, que se había metido en problemas más de una vez por sus investigaciones. Creía que, tras un incidente particularmente desagradable, se había retirado a un pueblo costero de Andalucía. Con esa vaga indicación, Isabela emprendió un viaje al sur. Encontró a Ricardo Vargas en un pequeño apartamento con vistas a un mar invernal y gris, un hombre que rondaría los 70 años, con el cabello cano revuelto por la brisa marina y una mirada que había visto demasiado. Al principio, se mostró receloso, casi hostil. Fundación Renacer, repitió Vargas, con una mueca amarga, cuando Isabela le explicó el motivo de su visita y le mostró la foto y el símbolo. Hace mucho tiempo que no oía ese nombre. Creí que había muerto y sido enterrado, como mis intentos de sacar a la luz su porquería. Isabela le contó su historia, la desaparición de sus trillizos, el hallazgo reciente. Vargas la escuchó en silencio, su expresión suavizándose gradualmente, la dureza de sus ojos reemplazada por una comprensión sombría. Su historia no me sorprende del todo, señora Soler, dijo finalmente, su voz cargada de un cansancio antiguo. Cuando investigué a Renacer, me topé con muchos susurros, muchos callejones sin salida. Oficialmente, eran benefactores. Extraoficialmente, bueno, se decía que eran mucho más. No solo gestionaban adopciones para la élite, a menudo saltándose todos los trámites legales y éticos. Había rumores peores. ¿Peores?, preguntó Isabela, el corazón encogido. Vargas asintió, mirando hacia el mar como si buscara las palabras adecuadas. Rumores de niños que no eran simplemente cedidos por madres desesperadas, niños que desaparecían. Secuestros encubiertos bajo una pátina de legalidad o necesidad. Bebés fantasma que nunca llegaban a ser inscritos correctamente y luego aparecían en brazos de familias poderosas, aquí o en el extranjero. Era una red muy sofisticada, con contactos en hospitales, en la administración, incluso en la judicatura. Intenté tirar del hilo, pero era como enfrentarse a un pulpo con tentáculos por todas partes. Cada vez que me acercaba a algo sólido, las puertas se cerraban, los testigos se retractaban, las pruebas desaparecían. El periodista hizo una pausa y una sombra cruzó su rostro. Y luego vinieron las amenazas. Al principio sutiles llamadas a deshoras, sentir que me seguían. Después, más directas. Un aviso amistoso de que estaba hurgando donde no debía. Mi editor se echó atrás, asustado. Me encontré solo. Incluso sufrí un accidente de coche que de accidente tuvo poco. Fue entonces cuando decidí que mi vida valía más que una cruzada solitaria que nadie parecía querer apoyar. Las palabras de Vargas confirmaban los peores temores de Isabela.
Fundación. Renacer no era solo una organización corrupta, era una maquinaria criminal peligrosa. Y ahora, 30 años después, ella estaba removiendo ese avispero. ¿Cree que todavía pueden ser peligrosos?, preguntó Isabela, aunque ya intuía la respuesta. Gente así no desaparece sin más. Señora Soler, afirmó Vargas, cambian de nombre, de fachada, pero la red de contactos, la mentalidad, eso perdura. Si usted ha encontrado algo que los conecta con un crimen de hace 30 años, y si ellos se enteran de que está investigando, no se quedarán de brazos cruzados. Han protegido sus secretos durante demasiado tiempo. A pesar de la gravedad de la advertencia, Isabela sintió una extraña camaradería con aquel hombre desencantado. Él había luchado y perdido, pero entendía la naturaleza del monstruo al que ella ahora se enfrentaba. «Necesito saber qué les pasó a mis hijos, señor Vargas», dijo con una determinación que impresionó al viejo periodista. «No puedo detenerme ahora». Vargas la miró largamente. Vio en sus ojos la misma chispa de obstinación que él había tenido décadas atrás, pero avivada por el fuego inextinguible del amor maternal. «Quizás pueda ayudarla con algo», dijo finalmente, levantándose y dirigiéndose a un archivador metálico oxidado en un rincón de la habitación. «Conservé algunas de mis notas, algunos nombres, contactos de la época que podrían recordar algo. Es poco, y probablemente inútil después de tanto tiempo. Pero...» le entregó una carpeta delgada. «Tenga mucho cuidado. Isabela, esta gente no juega». Isabela regresó a Madrid con la carpeta de Vargas y una creciente sensación de inquietud. Las palabras del periodista resonaban en sus oídos. No pasó mucho tiempo antes de que sus temores comenzaran a materializarse. Una tarde, al volver a su apartamento, encontró la cerradura forzada. Aparentemente, nada había sido robado. Los objetos de valor seguían en su sitio, pero alguien había entrado. Alguien había querido dejarle un mensaje. El miedo, frío y reptante, se apoderó de ella, pero lo combatió con rabia. Habían revuelto algunos papeles en el estudio de Javier, precisamente donde ella había encontrado el diario y la foto. ¿Cómo lo sabían? Unos días después, recibió una llamada telefónica. Descolgó, pero solo escuchó el silencio al otro lado de la línea. Una respiración apenas perceptible. Colgó, con el corazón latiéndole con fuerza. Esto no era una coincidencia. Empezó a sentirse observada en la calle. Coches que parecían seguirla durante trayectos cortos, rostros desconocidos que aparecían con demasiada frecuencia en su vecindario. Intentó convencerse de que era su imaginación, el estrés de la investigación, pero la sensación era demasiado real, demasiado persistente. Una mañana, encontró un sobre sin remite en su buzón. Dentro, solo había una fotografía, una foto de la fachada de su edificio, tomada desde el otro lado de la calle, con un círculo rojo dibujado alrededor de su ventana. No había nota, no hacía falta. El mensaje era claro: te estamos vigilando, sabemos dónde vives. El miedo se convirtió en una presencia constante, pero también en un acicate. Si estaban intentando asustarla, significaba que iba por buen camino, que sus pesquisas estaban tocando alguna fibra sensible. Se lo contó a Armando Herrera, el detective retirado, quien le aconsejó extremar las precauciones y considerar denunciarlo a la policía. Pero, ¿denunciar qué? Una cerradura forzada sin robo, una llamada silenciosa, una foto ambigua. Sabía que, sin pruebas más contundentes, su historia sobre una conspiración de 30 años parecería el desvarío de una mujer desesperada. Decidió compartir sus temores y los últimos avances con Ricardo Vargas. Él no se sorprendió. «Es su modus operandi», le dijo por teléfono. «Intimidación gradual. Quieren que abandone antes de que encuentre algo que realmente puedan temer. No le subestime, Isabela. Son como las alimañas cuando se sienten acorraladas. Pueden ser muy peligrosas». Isabela colgó el teléfono, la mano temblorosa. Miró la foto de sus trillizos, la nota, el símbolo. Luego miró la foto de su ventana con el círculo rojo. Los fantasmas del pasado no solo habían despertado, estaban mostrando sus garras. Pero la imagen de sus hijos, sus pequeños rostros inocentes, le dio fuerzas. No se rendiría. Por ellos, estaba dispuesta a adentrarse aún más en la oscuridad.
sin importar cuán amenazantes fueran los ecos siniestros que surgieran de ella. La fotografía de su ventana marcada con un círculo rojo fue un punto de inflexión para Isabela. El miedo era una bestia palpable que la acechaba, pero en lugar de paralizarla, encendió en ella una furia fría y una determinación aún más acerada. Ya no estaba sola en esto. Ricardo Vargas, a pesar de su reticencia inicial y el peso de sus propias cicatrices, se había convertido en un aliado reacio pero valioso. El viejo periodista, reviviendo quizás su antigua pasión investigadora o movido por la inquebrantable voluntad de Isabela, desempolvó sus contactos y su instinto. Comenzaron a trabajar juntos, Isabela aportando la energía de una causa personal y Ricardo la experiencia de quien ya se había asomado a ese abismo. El apartamento de Isabela se transformó en un improvisado centro de operaciones. Las mesas cubiertas de papeles, recortes de periódicos, fotografías y diagramas que intentaban conectar nombres, fechas y lugares. Fundación Renacer no era una entidad aislada, explicó Ricardo una tarde, mientras señalaba una serie de nombres en una pizarra. Funcionaba como una araña en el centro de una vasta tela. Sus hilos llegaban a todas partes: hospitales de prestigio, clínicas privadas, despachos de abogados influyentes, notarías e incluso a ciertos despachos en ministerios. Revisando las notas de Ricardo y cruzándolas con la escasa información pública disponible sobre la fundación, empezaron a surgir patrones. Nombres de médicos que habían rotado por hospitales, donde se reportaron desapariciones no esclarecidas de recién nacidos en la misma época. Abogados especializados en adopciones internacionales, rápidas que figuraban como asesores legales de Renacer. Notarios que habían validado documentos con una celeridad sospechosa. Uno de los primeros avances significativos provino de una antigua secretaria de un hospital importante de Madrid, una mujer a la que Ricardo había entrevistado superficialmente hacía 30 años y que entonces se había mostrado aterrorizada. Ahora, viuda y con los hijos mayores, accedió a hablar con ellos bajo la promesa de un anonimato absoluto. «Recuerdo la Fundación Renacer», les dijo la mujer. Doña Carmen, con voz temblorosa, en la penumbra de su pequeño piso, tenían privilegios, acceso a las maternidades que nadie más tenía. A veces, los informes de los bebés que ellos ayudaban eran extraños. ¿Extraños cómo?, preguntó Isabela, conteniendo el aliento. Faltaban datos, o las historias de las madres no cuadraban. A veces, un bebé que había nacido sano, de repente desarrollaba una complicación y era trasladado con urgencia, y luego se decía que había fallecido, pero nunca veíamos un certificado de defunción claro, o el cuerpo no era entregado a la familia de la manera habitual. Otras veces, bebés que llegaban de madres solteras muy jóvenes y asustadas, eran registrados con unos datos y luego, cuando se gestionaba su adopción a través de Renacer, algunos detalles en sus partidas de nacimiento parecían alterados, fechas, nombres de los progenitores, pequeños cambios, pero suficientes para borrar un rastro. Falsificación de expedientes médicos, de partidas de nacimiento, era la prueba de una manipulación sistemática. Doña Carmen también les habló de una enfermera jefe de la maternidad, una tal Sor Emilia, una monja de apariencia severa pero que, según Carmen, tenía un trato preferencial con los enviados de Renacer. Sor Emilia se había jubilado poco después de la desaparición de los hijos de Isabela y se había retirado a un convento en el norte de España, incomunicada. Mientras Isabela intentaba, infructuosamente, contactar con Sor Emilia, Ricardo tiró de otro hilo los donantes de la fundación. Aunque los grandes benefactores se mantenían en la sombra, algunos nombres de empresarios y figuras de la alta sociedad de la época aparecían en los agradecimientos de eventos benéficos menores. Investigando a estas personas, descubrieron que varias de ellas habían adoptado niños en circunstancias poco claras durante los años de actividad de Renacer, niños que ahora serían adultos. La red era tan extensa porque ofrecía un servicio muy demandado por gente poderosa y sin escrúpulos, reflexionó Ricardo. Hijos para quienes no podían tenerlos, o para quienes querían un heredero de ciertas características, sin pasar por los engorrosos trámites legales, y a cambio, la fundación recibía donaciones astronómicas y, lo que es más importante, lealtad y protección desde las altas esferas. La figura central, el arquitecto de toda esta red de sombras, comenzaba a tomar forma en sus investigaciones.
un nombre que aparecía una y otra vez en los documentos internos de la fundación, que habían conseguido a través de un antiguo empleado desencantado. Un nombre que doña Carmen había mencionado con un temor reverencial, Dr. Germán Balbuena. El Dr. Balbuena era el fundador y director vitalicio de la Fundación Renacer. Su imagen pública era la de un filántropo visionario, un pediatra eminente que había dedicado su vida a la infancia. Las hemerotecas estaban llenas de fotografías suyas recibiendo premios, inaugurando pabellones pediátricos, sonriendo junto a niños agradecidos. Un hombre de ciencia, un humanista, un benefactor de la humanidad. Pero la información que Isabela y Ricardo estaban desenterrando pintaba un retrato muy diferente. Balbuena era el cerebro, el titiritero, un hombre de inteligencia superior, con una capacidad de manipulación extraordinaria y una crueldad gélida oculta tras una fachada de encanto y erudición. Él había tejido personalmente la red de contactos. Él tomaba las decisiones finales. Él se aseguraba de que cualquier amenaza a su imperio fuera neutralizada. Balbuena es la cabeza de la serpiente, dijo Ricardo, con una mezcla de temor y excitación en la voz. Si conseguimos probar su implicación directa, todo el entramado podría venirse abajo. Descubrieron que Balbuena, a pesar de sus 80 y tantos años, seguía activo. Ya no dirigía la fundación bajo el nombre de Renacer. Esta se había disuelto discretamente a principios de los 90, cuando las leyes de adopción en España se endurecieron y el escrutinio público aumentó, pero había canalizado sus operaciones a través de nuevas estructuras, consultorías médicas internacionales, sociedades de inversión con fines supuestamente caritativos. Seguía siendo inmensamente rico y, lo más preocupante, conservaba una red de leales servidores, gente que le debía favores, gente que temía su poder. Isabela sintió un escalofrío al contemplar la magnitud del monstruo. No se enfrentaba a un simple grupo de delincuentes, sino a una organización sofisticada, protegida durante décadas por el poder y el dinero. Y en el centro de todo, un hombre que había construido un imperio sobre el dolor de innumerables familias. Las amenazas sutiles continuaron, pero ahora parecían más calculadas. Un día, Ricardo encontró los neumáticos de su coche rajados. Otro día, Isabela recibió un paquete por mensajero. Dentro, una muñeca rota, vestida con ropajes similares a los que usaban los bebés en los 80. El mensaje era inequívoco y macabro. «Saben que nos estamos acercando a Balbuena», dijo Ricardo, con el rostro sombrío. «Este es su estilo. Intenta desmoralizar, aterrorizar en silencio». Isabela, aunque aterrorizada, se aferró a la imagen de sus hijos. Cada nueva amenaza, cada nueva revelación sobre la crueldad de Balbuena alimentaba su determinación. Necesitaban pruebas irrefutables, algo que vinculara directamente a Balbuena con la desaparición de Carlos, Mateo y Sofía. La oportunidad surgió de una fuente inesperada. Una de las antiguas clientas de la Fundación Renacer, una mujer de la alta sociedad barcelonesa que había adoptado una niña a través de Balbuena en 1984, contactó a Ricardo, su hija. Ahora una mujer de 30 años había descubierto recientemente irregularidades en sus papeles de adopción y estaba atormentada por las dudas sobre su origen. La madre adoptiva, consumida por la culpa y el temor a perder el cariño de su hija, estaba dispuesta a hablar, a contar todo lo que sabía sobre el proceso y sobre el papel del Dr. Balbuena. «Quiere reunirse con nosotros», anunció Ricardo a Isabela, «pero tiene pánico. Insiste en que sea en un lugar absolutamente seguro y discreto. Sabe que Balbuena es peligroso». Era el primer testigo directo de las operaciones internas de Balbuena, que estaba dispuesto a cooperar. Una fisura en el muro de silencio que durante tanto tiempo había protegido al doctor y su red de sombras. Para Isabela, era un rayo de esperanza, pero también la confirmación de que se adentraba en un territorio cada vez más peligroso. El poder de Germán Balbuena era vasto, sus tentáculos largos y su voluntad de proteger sus secretos, absoluta. La confrontación final se acercaba, y ella sabía que tendría que reunir todas sus fuerzas para no ser engullida por la oscuridad que él representaba. La cita con la señora Esther Aguilar, la mujer de la alta sociedad barcelonesa, dispuesta a hablar sobre su adopción a través de la Fundación Renacer, se fijó con el secretismo de una operación de espionaje. Ricardo Vargas, utilizando viejas tácticas de sus días de periodista de investigación, eligió un lugar neutral y concurrido,
pero que permitía una observación discreta la cafetería de un gran almacén en el centro de Madrid, un sábado por la tarde, cuando el bullicio de compradores ofrecería una cobertura anónima. Isabela llegó primero, el corazón golpeándole las costillas. Se sentó en una mesa desde la que podía ver la entrada, sus manos apretando la correa de su bolso, donde llevaba una pequeña grabadora, consejo de Ricardo. Unos minutos después, vio a Ricardo entrar y sentarse en otra mesa, fingiendo leer un periódico. Finalmente, una mujer elegante, de rostro pálido y ojos nerviosos, que encajaba con la descripción de Esther Aguilar, entró y escudriñó el local antes de dirigirse, con vacilación, hacia la mesa de Isabela. Señora Soler, preguntó en voz baja. Isabela asintió. Esther Aguilar se sentó, dejando su costoso bolso sobre la mesa como una barrera. No sé si estoy haciendo lo correcto, susurró, mirando constantemente a su alrededor. Si Germán, si el doctor Balbuena se entera de esto. Señora Aguilar, intervino Isabela con suavidad, pero con firmeza. Lo que usted sabe podría ayudarme a encontrar a mis hijos y quizás a evitar que otras personas sufran lo que yo he sufrido. Le prometo que haremos todo lo posible para protegerla. Con la voz entrecortada al principio y luego con una fluidez impulsada por años de culpa reprimida, Esther Aguilar relató su historia, cómo ella y su difunto esposo, desesperados por tener un hijo tras años de infertilidad, fueron contactados por un intermediario que les habló de la Fundación Renacer y del doctor Balbuena. Les prometieron un bebé sano, una adopción discreta y rápida, sin preguntas incómodas. El precio fue exorbitante, una donación a la fundación que se pagó en efectivo. Nos citaron en una clínica privada en las afueras, continuó Esther, sus ojos brillando con lágrimas no derramadas. El doctor Balbuena estaba allí, era encantador. Nos aseguró que la madre biológica era una joven estudiante que no podía hacerse cargo del bebé y que deseaba darle un futuro mejor. Nos entregaron a nuestra niña, envuelta en una manta. Era tan pequeña, tan hermosa. Su voz se quebró. Nunca cuestionamos nada. Estábamos tan felices. Pero lo más crucial fue lo que Esther Aguilar había encontrado recientemente, lo que la había llevado a contactar a Ricardo. Al revisar viejos papeles de su marido, encontró un sobre sellado con instrucciones de abrirlo solo después de su muerte. Dentro, había una carta de su esposo donde confesaba sus crecientes dudas sobre la legalidad de la adopción y, lo más importante, una serie de recibos y anotaciones que detallaban pagos adicionales hechos directamente a un asistente personal de Balbuena, con fechas que coincidían con el nacimiento de su hija y con la desaparición de los trillizos de Isabela. También había una nota críptica de su marido, origen dudoso, posiblemente del grupo de San Patricio. La clínica San Patricio. El corazón de Isabela dio un vuelco. Esther les entregó copias de esos documentos. Mi hija, Ana, ha empezado a hacer preguntas. Vio estos papeles. Está destrozada. Yo solo quiero la verdad para ella, aunque me cueste todo. La información de Esther Aguilar era una bomba. Por primera vez, tenían un posible vínculo documental, aunque indirecto, entre Balbuena, una adopción gestionada por él, y la clínica donde desaparecieron los hijos de Isabela. Todo en la misma ventana temporal. Sin embargo, la reunión no pasó desapercibida. Cuando Isabela y Ricardo salían del almacén, un coche oscuro con los cristales tintados pasó lentamente junto a ellos. No se detuvo, pero la mirada fría del conductor, un hombre corpulento de rostro impenetrable, fue suficiente para helarles la sangre. Balbuena estaba al tanto, la presión aumentaba. Los días siguientes se convirtieron en una auténtica carrera contrarreloj. Las amenazas se volvieron más directas. Ricardo recibió una paliza una noche al salir de su pensión. Le advirtieron que dejara de molestar a gente importante. A Isabela le sabotearon el coche de forma peligrosa, aflojándole las tuercas de una rueda. Si no hubiera sido por un ruido extraño que la hizo detenerse a tiempo, podría haber sufrido un accidente grave. Estaban acorralados, pero la desesperación agudizaba su ingenio. Fue entonces cuando aparecieron los aliados inesperados. La primera fue una llamada anónima a Ricardo, una voz distorsionada de mujer. Sé lo que están investigando. Yo trabajé para la Fundación Renacer hace muchos años. En el archivo. Vi cosas que no deberían haber sucedido. Quiero ayudar.
por mi conciencia. La mujer, que se identificó solo como Marta, había sido una joven administrativa en la fundación durante los años 80. Atormentada por la culpa, había guardado copias de ciertos documentos comprometedores antes de renunciar, aterrada por lo que estaba descubriendo, entre ellos, registros de entrada y salida de bebés, algunos con anotaciones al margen que indicaban destino especial o caso Hume, la inicial de Balbuena. Marta les entregó los documentos en un encuentro clandestino, su rostro oculto por una bufanda y unas gafas oscuras, sus manos temblando visiblemente. Balbuena es un monstruo, dijo antes de desaparecer, pero tiene a mucha gente poderosa de su lado. Tengan cuidado. El segundo aliado llegó a través de Armando Herrera, el detective retirado, una joven abogada, Elena Ortiz, nieta de un antiguo colega de Herrera. Se había enterado del caso de Isabela y de las dificultades que estaban encontrando. Elena era una idealista, especializada en derechos humanos, y odiaba la corrupción y la impunidad de los poderosos. Se ofreció a ayudarles pro bono, a estudiar la documentación que estaban recopilando y a preparar una estrategia legal. Lo que están describiendo es una red criminal que ha operado con impunidad durante décadas, dijo Elena tras revisar los papeles de Esther Aguilar y los documentos de Marta. Necesitamos una prueba irrefutable que conecte a Balbuena directamente con un crimen específico, preferiblemente con la desaparición de sus hijos. Señora Soler, testimonios, documentos, algo que un juez no pueda ignorar. La presión de Balbuena se intensificó. Sus hombres parecían estar en todas partes. Isabela y Ricardo tuvieron que cambiar sus rutinas, comunicarse con móviles de prepago, extremar las precauciones. Isabela apenas dormía, consumida por la ansiedad y la urgencia. Sabía que estaban cerca, pero también sabía que Balbuena no dudaría en eliminarlos si sentía que su imperio estaba verdaderamente amenazado. El punto de inflexión llegó de la manera más inesperada. Revisando una y otra vez los documentos aportados por Marta, Isabela se fijó en una serie de códigos numéricos, junto a algunas anotaciones de destino especial. Eran secuencias largas, sin aparente significado. Ricardo pensó que podrían ser números de expedientes internos, pero no cuadraban con ningún sistema conocido. Isabela pasó una noche en vela, comparando esos códigos con fechas, con nombres. De repente, una corazonada. Recordó que Javier, su esposo, había sido un gran aficionado a la criptografía amateur, un hobby que a ella siempre le había parecido una excentricidad inofensiva. En su estudio, entre sus viejos libros, encontró un manual básico de cifrado que él solía consultar. Con manos temblorosas, empezó a probar diferentes claves sencillas con los códigos numéricos, sustituciones, desplazamientos, nada. Estaba a punto de rendirse cuando probó un cifrado basado en fechas significativas para la Fundación Renacer, fechas de su creación, de inauguraciones importantes que habían encontrado en los archivos de prensa. Y entonces, uno de los códigos cobró sentido. No eran letras, sino coordenadas geográficas. Con la ayuda de Ricardo y un mapa online, introdujeron la primera serie de coordenadas. Los llevó a una finca aislada en la provincia de Toledo, una propiedad que, según los registros que Elena Ortiz pudo consultar discretamente, había pertenecido a una de las sociedades pantalla vinculadas a Germán Balbuena en los años 80 y que ahora estaba abandonada. ¿Qué podría haber allí?, se preguntó Ricardo. Isabela sintió un presentimiento, una mezcla de esperanza y terror. Tenemos que ir, puede que sea donde guardaba, o hacía, no lo sé, pero tenemos que ir. Sabían que era arriesgado. Si Balbuena tenía algo que ocultar allí, podría estar vigilado. Pero la posibilidad de encontrar algo definitivo era demasiado fuerte. Elena les advirtió de los peligros legales de entrar en una propiedad privada sin autorización, pero comprendió su desesperación. Al amparo de la noche, Isabela y Ricardo, acompañados a regañadientes por un joven y nervioso asistente de Elena, que iba solo para observar y tomar notas, se dirigieron a la finca de Toledo. Lo que encontraron allí superaría sus peores pesadillas, pero también les proporcionaría la prueba irrefutable que tanto necesitaban, el eslabón final para la confrontación que se avecinaba. La carrera contra el tiempo había llegado a un punto crítico. La finca en la provincia de Toledo se alzaba en medio de la nada, una silueta fantasmagórica bajo la luna menguante,
Un muro de piedra desconchado rodeaba la propiedad, y la verja de entrada, oxidada y chirriante, estaba cerrada con una cadena gruesa. Ricardo, con una habilidad sorprendente para un hombre de su edad y profesión, logró forzar el candado con una cizalla que habían traído. El joven asistente de Elena, cuyo nombre era David y que temblaba como un flan, se quedó junto al coche, listo para dar la alarma si era necesario, aunque todos sabían que en aquella desolación, la ayuda tardaría demasiado en llegar. Isabela y Ricardo avanzaron con cautela por el camino cubierto de maleza que llevaba a la casa principal, una construcción de piedra de aspecto severo, con la mayoría de las ventanas tapiadas. Un silencio opresivo lo envolvía todo, roto solo por el ulular de un búho lejano. La puerta principal estaba atrancada, pero encontraron una entrada lateral, una puerta de servicio medio podrida que se dio con un empujón. El interior olía a humedad, a polvo acumulado durante décadas, a abandono. Con las linternas de sus móviles, exploraron las estancias vacías, cubiertas de telarañas y con los muebles destartalados cubiertos por sábanas blancas que parecían sudarios. «No parece haber nada aquí», susurró Ricardo, barriendo con su luz un salón decrépito. Pero Isabela sintió algo, una opresión en el pecho, una intuición que la empujaba hacia una zona concreta de la casa. Recordó las coordenadas. No apuntaban a la casa en sí, sino ligeramente descentradas, hacia lo que parecía ser un antiguo granero o almacén adosado a la estructura principal. Salieron de nuevo al exterior y rodearon la casa hasta llegar al almacén. La puerta, de doble hoja y madera maciza, estaba cerrada con varios cerrojos herrumbrosos. Esta vez, la cizalla no fue suficiente. Ricardo tuvo que usar una pequeña palanca. El sonido metálico al saltar los cerrojos resonó en la noche como un disparo. Dentro, la oscuridad era total. El aire era aún más viciado, con un leve y extraño olor metálico y a productos químicos. Cuando encendieron las linternas, lo que vieron los dejó paralizados. No era un almacén agrícola, parecía una especie de laboratorio clandestino o una clínica improvisada y siniestra. Había camillas oxidadas, instrumental médico antiguo dispuesto en bandejas, algunas incubadoras rotas en un rincón y archivadores metálicos, muchos archivadores. Isabela se acercó a uno de ellos, el corazón desbocado. Estaba sin cerrar. Dentro, carpetas amarillentas, meticulosamente ordenadas. Cada carpeta tenía un código y un nombre, nombres de niños, fechas de nacimiento, y en muchas de ellas, fotografías de bebés. «Dios mío», murmuró Ricardo, abriendo otra carpeta. Son registros de niños». Isabela buscó frenéticamente. Buscaba las fechas de abril de 1984, y entonces las encontró. 3 carpetas juntas, con sus apellidos: Soler, Carlos Soler, Mateo Soler, Sofía Soler. Le temblaban tanto las manos que casi no podía abrir la primera carpeta. La de Carlos, dentro, una ficha escueta, fecha de nacimiento, peso, talla, y una fotografía, una foto diferente a la que ella tenía, tomada desde otro ángulo. Debajo, una anotación: destino familia H, L, Bélgica, intermediario J, P. Al lado, un sello con el mismo símbolo que había encontrado en el diario de Javier, el de la Fundación Renacer. Abrió la de Mateo, misma estructura, destino familia R, S, Suiza, intermediario G, M y el sello. Finalmente, la de Sofía, destino familia K, A, Estados Unidos, Nueva York, intermediario A, B y el sello. Bélgica, Suiza, Estados Unidos. Sus hijos habían sido separados, vendidos a 3 familias diferentes en 3 países distintos, como si fueran mercancía. La verdad era tan brutal, tan desalmada, que Isabela sintió que las piernas le fallaban. Se apoyó en el archivador, las lágrimas brotando de sus ojos sin control, un sollozo ahogado escapando de su garganta. Ricardo la sostuvo, el rostro contraído por la rabia y la compasión. Pero había más, en un archivador cerrado con llave, que Ricardo logró abrir con dificultad. Encontraron lo que parecía ser el libro de contabilidad secreto de Valbuena para estas operaciones. Nombres de clientes, sumas astronómicas de dinero,
fechas de entrega y en una sección aparte, una lista de colaboradores en hospitales, clínicas e incluso en la policía de la época, con pagos asignados. Era la prueba definitiva de una red de corrupción masiva, orquestada por Germán Balbuena. De repente, un ruido en el exterior, un coche acercándose por el camino. «Tenemos que irnos», exclamó Ricardo, agarrando algunas de las carpetas más relevantes, incluyendo las de los hijos de Isabela, y el libro de contabilidad. Salieron a toda prisa, justo cuando los faros de un vehículo iluminaban la entrada de la finca. David, el asistente de Elena, ya había puesto el coche en marcha. Huyeron de allí a toda velocidad, dejando atrás la finca de los horrores, pero llevando consigo la verdad que habían buscado durante tanto tiempo. Con las pruebas encontradas en la finca, Elena Ortiz preparó un dossier demoledor. No solo tenían testimonios y documentos circunstanciales, ahora tenían los propios registros de Balbuena, sus libros de cuentas del horror. Elena presionó a través de contactos en la fiscalía, logrando que un juez valiente y discreto emitiera una orden de registro para las propiedades conocidas de Balbuena y una orden de detención preventiva, argumentando riesgo de fuga y destrucción de pruebas. Pero Isabela necesitaba algo más que una detención. Necesitaba enfrentarse a él. La confrontación se produjo en la lujosa sede de una de las actuales empresas de Balbuena, una tapadera de sus negocios. Él no sabía aún de la inminente orden de detención. Isabela, acompañada por Ricardo y Elena, se presentó sin anunciarse, utilizando el factor sorpresa. Germán Balbuena los recibió en su despacho, un espacio amplio y minimalista, con vistas panorámicas de Madrid. A sus 80 y tantos años, seguía siendo un hombre imponente, de cabello plateado perfectamente peinado y ojos fríos como el acero. Su sonrisa era afable, pero no llegaba a sus ojos. «Señora Soler, qué inesperada visita», dijo con una cortesía gélida. «Y veo que viene acompañada. El señor Vargas, el periodista. ¿Qué tiempos aquellos? ¿Y la joven?» «Elena Ortiz, abogada», se presentó Elena con firmeza. «Estamos aquí porque hemos descubierto la verdad sobre la Fundación Renacer. Doctor Balbuena», comenzó Isabela, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza. «La verdad sobre lo que les hizo a mis hijos, Carlos, Mateo y Sofía». Balbuena arqueó una ceja, una expresión de fingida confusión en su rostro. «¿Sus hijos? Me temo que no la sigo. La Fundación Renacer fue una obra benéfica. Ayudamos a muchos niños». «Usted no ayudó a mis hijos», replicó Isabela, avanzando un paso. «Usted los robó, los vendió, los separó». Puso sobre la mesa de caoba la fotografía que había encontrado en el diario de Javier. Luego, las copias de los documentos de Esther Aguilar. Luego, los testimonios de Marta. Balbuena los miraba con un desdén apenas disimulado. «Acusaciones muy graves, señora, y sin fundamento, me temo», dijo con calma. «La desesperación puede llevar a la gente a imaginar cosas». Entonces, Ricardo colocó sobre la mesa las carpetas recuperadas de la finca de Toledo y el libro de contabilidad. «¿Esto también es imaginación?», Balbuena espetó Ricardo. «Sus registros privados, sus cuentas, los nombres de los niños que traficó, los nombres de sus compradores, los nombres de sus cómplices». La expresión de Balbuena cambió sutilmente. Una chispa de furia brilló en sus ojos, pero rápidamente la controló. «Documentos falsificados. Sin duda. Un intento burdo de manchar mi reputación. Carlos Soler, enviado a Bélgica. Mateo Soler, a Suiza. Sofía Soler, a Estados Unidos», dijo Isabela, cada palabra cargada de 30 años de dolor. «¿Le suenan esos destinos, doctor? ¿Recuerda sus caras? Yo sí, las veo cada noche en mis sueños». Se acercó más a él, hasta quedar a escasa distancia. Balbuena la miró fijamente, su arrogancia comenzando a resquebrajarse ante la intensidad de la mirada de aquella madre. «Usted construyó un imperio sobre el sufrimiento de familias enteras», continuó Isabela, la voz ahora firme, implacable. «Destrozó mi vida. Destrozó la vida de mis hijos. ¿Por qué? ¿Por dinero? ¿Por poder?». Balbuena intentó farfullar una negativa, pero Isabela no se lo permitió. «Míreme a los ojos, Germán Balbuena»,
le exigió. «Míreme y dígame que no es verdad». En ese momento, el teléfono del despacho de Balbuena sonó. Su asistente personal entró, pálido. «Doctor, la policía está aquí. Tienen una orden». La máscara de Balbuena finalmente cayó. El pánico asomó a sus ojos. Miró los documentos sobre la mesa. Luego a Isabela, con una expresión de odio puro. «Usted no sabe con quién se ha metido», siseó. Intentó alcanzar un cajón de su escritorio, pero Ricardo fue más rápido y se interpuso. La policía irrumpió en el despacho, 2 agentes uniformados y un inspector de paisano. «Germán Balbuena queda detenido por su presunta implicación en una red de secuestro y tráfico de menores, entre otros delitos», anunció el inspector. Mientras le leían sus derechos y lo esposaban, Balbuena no apartaba la vista de Isabela. Su mirada era una mezcla de incredulidad y furia impotente. El hombre que se había creído intocable, el filántropo venerado, el arquitecto de una red de sombras, caía finalmente. Isabela lo observó, sintiendo una extraña mezcla de vacío y una incipiente, frágil sensación de justicia. La verdad, por fin, había salido a la luz, pero el abismo de dolor por sus hijos perdidos seguía ahí, inmenso. Sabía que este era el final de una batalla, pero el comienzo de otra, la búsqueda de Carlos, Mateo y Sofía. Ahora que sabía que estaban vivos, en algún lugar del mundo, la detención de Germán Balbuena sacudió los cimientos de ciertos círculos de la sociedad española como un terremoto. Las pruebas acumuladas por Isabela, Ricardo Vargas y la abogada Elena Ortiz eran tan abrumadoras que, incluso con los tentáculos de poder que Balbuena aún conservaba, el proceso judicial fue inevitable y relativamente rápido para la complejidad del caso. El juicio fue un espectáculo mediático. Cada revelación sobre las actividades de la Fundación Renacer, cada testimonio de víctimas indirectas y de antiguos empleados arrepentidos, cada documento que probaba la compraventa de recién nacidos y la falsificación de identidades, generaba una ola de indignación pública. Balbuena, en el banquillo, mantenía una fachada de fría arrogancia, pero a medida que las pruebas se acumulaban, su imagen de filántropo se desmoronaba para revelar al monstruo calculador que era. Fue condenado a una larga sentencia de prisión, al igual que varios de sus cómplices más cercanos que fueron identificados gracias al libro de contabilidad y a las investigaciones subsiguientes. Muchos otros implicados, figuras importantes de la época, vieron sus nombres manchados para siempre, aunque algunos lograron eludir la justicia penal debido al tiempo transcurrido o a la falta de pruebas directas de su participación activa en los secuestros. Para Isabela, el veredicto fue una forma de justicia, un reconocimiento público de su dolor y de la verdad que había perseguido con tanto ahínco. Sin embargo, la verdadera culminación de su lucha no estaba en la condena de Balbuena, sino en la posibilidad de encontrar a Carlos, Mateo y Sofía. Con la información de las carpetas de la finca, nombres de las familias adoptivas, países de destino, Isabela, con la ayuda incansable de Elena Ortiz y el apoyo logístico de Armando Herrera, que movilizó antiguos contactos en agencias internacionales, comenzó la ardua tarea de localizar a sus hijos. 30 años eran un abismo de tiempo. Las familias podrían haberse mudado, los nombres cambiado. El primer contacto se estableció con la familia H.L. en Bélgica, los padres adoptivos de quien creían era Carlos. A través de canales diplomáticos y una agencia de detectives belga, Elena logró concertar una primera comunicación. El hombre que respondió se llamaba Thomas. Tenía 30 años. Era arquitecto, casado y con una hija pequeña. Las fotografías que intercambiaron mostraban un parecido innegable con Javier, el difunto esposo de Isabela. El encuentro fue cauto, cargado de una emoción contenida. Thomas, antes Carlos, había sido informado por sus padres adoptivos, ya ancianos, sobre las circunstancias de su adopción tras ser contactados. Siempre había sabido que era adoptado, pero nunca imaginó la verdad detrás. La reunión con Isabela fue en Bruselas, en un discreto café. Hubo lágrimas, silencios largos y miles de preguntas. Thomas se mostró conmovido, pero también confuso. Tenía una vida, una familia que lo amaba. La aparición de Isabela era como un fantasma de un pasado que no sabía que existía. Acordaron mantenerse en contacto, explorar esa nueva y extraña relación con calma. Para Isabela,
Ver a su hijo, un hombre hecho y derecho, fue una mezcla de alegría indescriptible y un dolor agudo por todos los años perdidos. La búsqueda de Mateo en Suiza fue más complicada. La familia R.S. se había mudado a Canadá hacía muchos años. Cuando finalmente los localizaron, la noticia fue agridulce. Mateo, que había crecido con el nombre de Daniel, había fallecido en un accidente de montaña 5 años atrás. No había llegado a casarse ni a tener hijos. Sus padres adoptivos, destrozados por la pérdida, compartieron con Isabela fotografías y recuerdos de un joven aventurero y lleno de vida. Isabela lloró la pérdida de ese hijo al que nunca conoció, pero encontró un extraño consuelo al saber que había sido amado y que había vivido una vida plena, aunque corta. Pudo visitar su tumba, un lugar sereno con vistas a las montañas que tanto había amado. La pista de Sofía en Estados Unidos fue la más difícil de seguir. La familia K.A. parecía haberse desvanecido. Los registros eran confusos. Pasaron meses de investigación frustrante. Cuando ya estaban a punto de perder la esperanza, un investigador privado contratado por Elena encontró a una mujer llamada Sarah K. en Oregón. Su edad coincidía. Su historia familiar adoptiva tenía lagunas. Sarah era una artista, una mujer de espíritu libre y algo reservada. Cuando Isabela y Elena la contactaron, su reacción inicial fue de escepticismo y cautela. Había tenido una infancia feliz, aunque siempre había sentido que algo faltaba, una pieza de su rompecabezas personal. La idea de que su adopción pudiera estar ligada a un crimen la perturbó profundamente. El encuentro con Sarah fue el más complejo emocionalmente. A diferencia de Thomas, que había tenido una transición más suave hacia la verdad, Sarah se sintió sacudida, su identidad cuestionada. Vio a Isabela, escuchó su historia, vio las pruebas. Hubo una conexión, un reconocimiento tácito en sus miradas, pero también una barrera de 30 años de vidas separadas, de culturas diferentes. Sarah necesitaba tiempo, espacio para procesar aquella revelación que trastocaba todo su mundo. Prometió pensar, quizás volver a contactar. Isabela comprendió. No podía forzar un lazo que el tiempo y la distancia habían debilitado tanto. Le dejó sus datos, una puerta abierta, y la esperanza de que algún día Sofía, Sarah, quisiera conocer más de sus orígenes. Isabela regresó a Madrid con el corazón lleno de una amalgama de emociones. Había encontrado a un hijo, había llorado la pérdida de otro y había abierto una puerta incierta hacia la tercera. No era el final de cuento de hadas que una parte de ella había anhelado secretamente, pero era la verdad. Y la verdad, aunque dolorosa y compleja, era liberadora. Ya no era solo la mujer anclada en el dolor de 1984. Había luchado contra un gigante y lo había vencido. Había recuperado fragmentos de su historia, de la historia de sus hijos. Las cicatrices seguían ahí, profundas e imborrables, pero ya no la definían por completo. Epílogo. Pasaron 2 años. La vida de Isabela Soler había encontrado un nuevo ritmo. Seguía viviendo en su apartamento de la calle Serrano, pero ya no era un mausoleo. Había luz, había visitas. Ricardo Vargas se había convertido en un amigo cercano, un compañero de tertulias y recuerdos agridulces. Elena Ortiz seguía luchando por otras causas justas, inspirada por la tenacidad de Isabela. Thomas, su hijo en Bélgica, la visitaba regularmente con su familia. Su nieta, la pequeña Elise, llenaba la casa de risas que eran un bálsamo para el alma de Isabela. La relación con Thomas era una construcción lenta, delicada, pero real. Aprendían a conocerse, a encontrar un espacio común entre 2 vidas que habían transcurrido en paralelo durante tanto tiempo. De Sarah, Sofía, no había tenido noticias directas durante mucho tiempo, pero un día recibió un paquete. Dentro, un pequeño cuadro, un paisaje abstracto con colores vibrantes y una luz extraña, y una nota escueta. Gracias por la verdad. Quizás algún día esté lista para más. Ese. Isabela sonrió. Era un comienzo. El recuerdo de Mateo, Daniel, seguía doliendo, pero ahora era un dolor sereno. El recuerdo de un hijo amado aunque no conocido en persona. Había encargado una pequeña placa con su nombre en el jardín de la iglesia de su barrio, un lugar donde podía llevarle flores y recordarlo. Isabela a menudo miraba la fotografía original de sus 3 bebés juntos, aquella que había desatado toda la odisea. Ya no sentía solo la punzada del dolor desgarrador.
Sentía también la fuerza de la travesía, el orgullo de haberles dado voz, de haberles devuelto su historia. Una tarde, mientras el sol de primavera entraba por la ventana, Isabela Soler contempló la ciudad. Las heridas del pasado nunca desaparecerían del todo, pero sobre esas cicatrices había florecido una nueva esperanza, una nueva comprensión de la vida, del amor y de la indomable fuerza del espíritu humano. Había encontrado su amanecer particular después de una larguísima noche, y sabía, con una certeza tranquila, que Carlos, Mateo y Sofía, allá donde estuvieran, de la forma que fuera, también habían encontrado, de alguna manera, la paz que merecían. La verdad, al final, siempre abre un camino.